Hola amigos de la Academia de Ajedrez a Distancia, soy el maestro FIDE Andrés Pérez y hoy vamos a ver una partida muy instructiva jugada recientemente en el campeonato por equipos de España en la División de Honor. Y en este caso las piezas blancas las llevaba el gran maestro ruso, aunque nacionalizado español, Oleg Kornev. Y de piezas negras, el maestro internacional Martín Jesús. Bueno, es una partida que me pareció muy instructiva y por eso la traje. Fue una francesa. Y bueno, acá el blanco continuó con la variante Tarrasch, pero después de alfil E7, caballo F3, caballo F6 y E5, se llega a la estructura típica de la francesa, ¿sí? Un centro de tipo cerrado, donde el blanco tiene su cuña de peones, ¿sí? Su estructura de peones en D4 y E5, y el negro en E6 y D5, es decir, es un centro que está totalmente bloqueado porque no puede haber cambios en los peones centrales, y este tipo de posiciones tiene ciertas características que me parece lo más relevante de la partida, como el blanco y por supuesto también el negro, que hizo una muy buena partida, llevaron a cabo los planes típicos en este tipo de posiciones. El negro continúa por supuesto con caballo D7, las blancas continúan con alfil E2, una jugada normal de desarrollo. Quizás la casilla más natural de este alfil es en D3, mirando ya, poniendo un ojo en el enroque de las negras, pero bueno, también es una opción, por supuesto, sacarlo vía E2. El negro continúa con C5, que es su ruptura típica, ¿verdad? Y el blanco C3, protegiendo la base de su centro, ¿verdad? Sabemos que la base vendría siendo el peón más retrasado, ¿verdad? Que existe en una cadena de peones, el que está más atrás. En este caso sería el peón de D4. Para el negro sería, por supuesto, su peón de F7. ¿Bien? Y es bien sabido, lo decía ya Minsowicz, que en un centro se le suele atacar, lo mejor es tratar de atacarlo desde la base, aunque por supuesto también existen los ataques a la punta. Por eso es que vemos que, bueno, acá estoy haciendo un montón de colores, por eso es que vemos que muchas veces el negro busca la ruptura F6 también, para tratar de atacar muchas veces la punta cuando no es posible atacar la base. El blanco hace C3 porque de esa manera ya su base no sería D4, sino que vendría a ser B2, y por lo tanto, bueno, ahora su estructura está mucho mejor defendida. Es mucho más difícil para el negro tratar de romper esa estructura de peones centrales. La partida continúa con caballo C6, enroque corto, torre E1, bueno, jugadas normales de desarrollo, dama B6, una típica casilla para la dama en la francesa donde está atacando el punto D4 y por supuesto el punto B2. Caballo B3, una jugada interesante que está planteando ya tratar de forzar de alguna manera el avance por parte de las negras de C4. Un avance que, si bien es verdad que le permite al negro ganancia de espacio en el flanco de dama, va a causar unos problemas que ya los vamos a ver más adelante, sí, unos problemas relacionados con el alfil de C8, que suele ser el típico alfil malo de la francesa. La partida continúa, dama C7, alfil F4 y C4. Ahora las blancas juegan caballo B a D2 y esta posición me parece la posición clave, ¿sí? Donde, bueno, ya el blanco ha sacado la mayoría de sus piezas, el negro también, únicamente le queda sacar el alfil de C8. Estamos en una posición de centro cerrado, posiciones que tienen pues sus principios, ¿bien? Y es que como el centro está totalmente bloqueado,
se pasa a jugar por los flancos, es decir, a jugar por el flanco de rey y también por el flanco de dama. Ahora, ¿cómo saber si somos blancas, por ejemplo, cómo saber si tenemos que jugar por el flanco de rey o por el flanco de dama? Lo determina siempre la estructura de peones. ¿Qué ocurre? El blanco tiene su peón más avanzado en el flanco de rey y por lo tanto debe jugar en dicho sector porque es donde tiene su ventaja de espacio. Es decir, el blanco va a buscar expandirse en este sector, buscar muchas veces la ruptura F4 y F5 o en general tratar de abrir líneas en el flanco de rey. ¿Sí? Buscar ataque puede ser muchas veces avanzando sus peones, tirando una avalancha de peones o también tratando de pasar, como ocurrió, bueno, en esta partida ocurre una mezcla de las dos cosas, tratando de pasar sus piezas a dicho flanco, ¿sí? Tratando de acumular fuerzas en el flanco de rey. Por otro lado, el negro, su peón más avanzado, se encuentra en C5 y por lo tanto debe atacar en dicho sector, es decir, debe buscar ganar espacio y tratar de generar rupturas, ¿sí? Siempre muy importante los puntos de ruptura. El blanco tiene un punto de ruptura en F5 y el negro lo tiene en B4. Entonces debe tratar de llegar allí para tratar de romper la posición rival y tratar de abrir, ¿verdad? Abrir columnas, abrir líneas en general para atacar. Lo mismo el negro, ¿bien? En este caso abriría columnas y también buscaría crear alguna debilidad en la casilla C3, una vez que logre la ruptura B4. Entonces, sabemos ya, cuando tenemos una posición cerrada, muy importante fijarse en el centro de peones, ya que en el centro no vamos a jugar porque está todo trabado, pero sí nos va a orientar de hacia qué lugar debemos atacar. El blanco, como tiene su peón más avanzado en E5, debe atacar en el flanco de rey. Por el contrario, el negro tiene su peón más avanzado en C4, así que debe atacar en el flanco de dama. Ya sabemos dónde debemos atacar. Ahora, también debemos saber qué características tiene ese ataque. Bueno, el ataque del blanco va a ser en el flanco de rey, por lo tanto, va a ser un ataque de tipo táctico, si se quiere. Bien, va a ir a buscar el rey negro. Vamos a ponerlo acá en rojo. Y por otra parte, el ataque del negro es de corte mucho más posicional, ¿sí? El negro está buscando avanzar sus peones y por ahí tratar de crear alguna debilidad y bueno, tratar de jugar más a largo plazo, más hacia un final. Es cierto que el ataque del negro es mucho más rápido, el negro está llegando con muchísima más rapidez a su ruptura en B4 de lo que lo estaría logrando el blanco. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, que el ataque del blanco es mucho más peligroso. Entonces, el ataque que se hace en el flanco donde están los reyes es mucho más peligroso, pero, bueno, el ataque en el otro flanco es de corte más posicional, así que, en general, al negro le va a convenir, por ejemplo, cambiar piezas. ¿Por qué le conviene cambiar piezas? Bueno, porque de esa forma es mucho menos probable que se ataque al rey. Por ejemplo, si se cambian las piezas pesadas, las damas y las torres, es difícil que el blanco pueda llevar con éxito un ataque al rey rival. Mientras que el ataque de las negras, como es de corte más posicional, requiere de menos piezas. Es decir, como se busca por ahí dejar algún peón débil, abrir una columna para penetrar en la posición, bueno, pues el negro no necesita de tantas piezas para lograr llevar con éxito dicho ataque. Así que ya tenemos otro concepto bien importante, ¿no? En estas posiciones. El bando que ataca en el lado que están los reyes busca siempre un ataque directo, buscar dar mate o ganar material, y el bando que ataca en el flanco contrario busca algo de corte más posicional, busca crear alguna debilidad, cambiar material, siempre le va a venir bien. La partida continuó de la siguiente manera: B5, por supuesto, acorde a su plan, el negro debe jugar en el flanco de dama. A3, tratando de frenar un poco el ataque por parte del negro, ¿sí? Tratando de que le cueste un poco más la ruptura B4.
el negro juega A5. Vemos como A3 es una jugada útil porque B4 no va a ser posible muy rápido, ya que seguiría A por B4 y de momento la torre de A8 estaría indefensa. Entonces la jugada A3, si bien es una jugada defensiva, pero muy útil porque va a hacer que el negro necesite unos cuantos tiempos más para lograr su ruptura, ¿sí? La partida continúa entonces. Caballo F1. El blanco quiere buscar, sí, acumular fuerzas en el flanco de rey. Vemos que el blanco está bastante atrasado en su ataque, pero como decimos, es un ataque al rey, así que va a tener mucha fuerza. Y gracias a su peón avanzado de E5, al negro le va a ser difícil defender en el flanco de rey porque no tiene el enroque su defensor natural, que es el caballo de F6. Alfil A6. Ahora sí, quizá tratando de buscar la ruptura B4. Dama D2. Por un lado, bueno, tratamos de controlar dicha ruptura, pero esta jugada tiene otra idea de fondo que veremos un par de jugadas más adelante. Torre F a B8, vemos como muy lógico el juego de las negras, ¿verdad? Sus piezas pasan todas el flanco de dama. Bien. Preparando ya su ruptura en B4. O sea, parece que el negro está muy avanzado en su ataque en el flanco de dama. Pero el blanco vemos que aunque parece que está un poco más rezagado, sus piezas van a coordinar muy bien, las está preparando bastante bien. Primero, caballo E3. La idea es que este caballo tiene dos posibles objetivos muy típicos en esta posición. El más típico quizás es ir a la casilla G4, desde donde muchas veces amenaza con sacrificarse en F6 o en H6. Y otra jugada típica, ¿por qué no?, es el sacrificio en D5, ya que el blanco muchas veces luego tiene el avance de E6, recuperando material y creando problemas en la posición negra. Este tipo de estructuras no es exclusivo, ¿sí?, de esta variante. En general se ve en muchas defensas francesas, pero también, por ejemplo, podemos verlo en un ataque indio de rey, que no solo se juega contra la francesa, sino también contra la defensa siciliana. Y bueno, en general, las estructuras cerradas podemos ver, por ejemplo, en la defensa india de rey, la variante Mar del Plata. Estos conceptos que estamos viendo en esta partida se aplican en muchísimas otras aperturas que llegan a un juego cerrado, y por eso me parece tan interesante la partida. Se continuó, dama D8. La idea es un poco quitarse de esta amenaza, ¿no?, de caballo por D5 y E6. Es decir, el alfil estaba mirando, ¿verdad?, a la dama de C7 con rayos X. Y ahora el blanco realiza en este momento una maniobra que me parece muy buena y muy típica en posiciones cerradas. Y es que cuando tenemos una posición con el centro totalmente bloqueado, podemos permitirnos maniobrar con nuestras piezas para que estén en sus casillas ideales. Es muy típico, ¿sí?, llevar, antes de quizás emprender un ataque muy fuerte, mejorar al máximo nuestras piezas. Bueno, es un buen momento además para pausar el video y tratar de buscar acá cuál fue el plan de Cornet en esta posición. Y felicidades para los que se hayan dado cuenta que la pieza que está, quizás que no está cumpliendo un rol muy activo, está bastante pasiva en la posición, es el alfil de E2, y por lo tanto es la pieza que necesita ser mejorada. Y felicidades de nuevo para los que vieron, además de que el alfil necesita ser mejorado, encontraron el plan de cómo hacerlo. La jugada es alfil D1. Como ven señalado, la idea es que el alfil se va a dirigir a C2 y desde ahí va a estar perfectamente ubicado apuntando al enroque de las negras. La partida continúa con caballo F8. Jugada correcta, de hecho, una de las ideas de que la torre se retire a B8 es que le permite al caballo ir a F8 desde donde defiende bastante bien el flanco de rey. Las blancas, por supuesto,
continúan con su plan, juegan alfil C2, caballo G6, amenazando al alfil. Y bueno, ahora el alfil podría retirarse, pero la jugada del blanco fue mucho más interesante. Las blancas hicieron G3. De esta forma estamos defendiendo el alfil, sí, pero es que además, pensemos, en las posiciones cerradas siempre se da una situación, y es el hecho de que hay un alfil bueno y un alfil malo. El alfil malo viene siendo el alfil que choca contra nuestros peones del centro, porque no tiene tanta movilidad al chocar con dichos peones. Entonces el blanco, su alfil malo vendría siendo justamente este alfil de F4. El del negro, ¿cuál es? Y es el gran problema de que el negro haya hecho el avance C4. El alfil de C, bueno, en este momento de A6, viene el alfil de casillas blancas. Es terriblemente malo ese alfil, porque está chocando contra todos los peones centrales, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que por eso comentaba que C4 tenía quizá un defecto, y es el hecho de que este alfil muy difícilmente pueda jugar en la partida, porque siempre se va a encontrar chocando contra estos peones. Entonces, por eso es muy lógica la jugada que hace Cornet en esta posición, porque dice, bueno, es mi alfil malo, si lo entrega por este caballo no hay problema, además de que es una pieza que está defendiendo. Y por eso decía hacer G3, tentando en algún momento a que el negro juegue caballo por F4. No solo eso además, sino que el blanco también puede preparar su ataque en el flanco de rey, ¿verdad? Que sabemos que es muy difícil ahora jugar F4, F5, que sería la ruptura típica, pero sí, ahora con G3 se está apoyando el avance H4, H5. Las negras por fin buscan su ruptura en el flanco de dama, y el blanco no se apura en capturar, juega H4. ¿Bien? Que podríamos pensar, quizás plantea un sacrificio de peón, pero es que justamente el blanco quiere abrir la posición, por eso, bueno, no lo comenté, pero es que además caballo por F4 y G por F4 abriría la columna G, lo cual le favorece a las blancas porque podrían incorporar una torre al ataque. Entonces acá si el negro juega, por ejemplo, caballo por F4, el blanco juega G por F4, y si acá se llegase a capturar en H4, las blancas, bueno, podrían capturar directamente, pero también pueden jugar rey G2. Con lo cual, fíjense que ya la amenaza torre H1 es bastante fuerte, porque después estamos capturando en H7, ¿no? Incluso sería interesante alfil por H7 previa, como amenaza también. ¿Por qué no? También el blanco puede traer su otra torre y de esa forma ya estarían todas las piezas atacando. Luego el rey se puede ir a F1, por supuesto, tomando las previsiones correspondientes. Y ya todas las piezas del blanco quedarían perfectamente ubicadas para el ataque en el flanco de rey. Por eso el negro no jugó caballo por F4, sino buscó la ruptura, B por C3, B por C3. Y ahora hace una jugada muy inteligente, torre B3. Con esta jugada estamos amenazando el peón de A3, por supuesto, pero no solo eso, estamos planteando un sacrificio de calidad muy interesante. ¿Por qué muy interesante? Bueno, por un lado, si las blancas capturan, vamos a verlo ahora, pero bueno, primero viéndolo de forma conceptual, si las blancas capturan en B3, se van a quedar sin su buen alfil, que además es una pieza que recientemente habíamos maniobrado para que actuaran el ataque. Bueno, se van a quedar sin esa pieza para el ataque. Por otro lado, el negro ganaría, ¿sí?, un peón pasado en B3, y lo que es quizás más relevante, el alfil de A6, que era una mala pieza, pasaría a ser una muy buena pieza. Tendría una buena diagonal ahora donde está jugando. Entonces, ¿qué pasa? Si alfil por B3, C por B3, y vemos que el negro tiene buena compensación, ¿sí? Un peón pasado,
El alfil que antes era malo, ahora ya no lo es. Entonces, y además, bueno, muy importante, eliminó al fuerte alfil de las blancas que estaba apuntando hacia el flanco de rey, ¿sí? Hacia donde las blancas quieren atacar. Entonces fue una jugada bastante inteligente por parte de las negras. Cornet no aceptó, por lo tanto, este sacrificio y jugó H5. ¿Cuál es la idea? Continuar con su ataque en el flanco de rey. Las negras ahora sí, bueno, se ven casi forzadas, ¿no? Podrían también volver con el caballo F8, pero el blanco va a seguir pasando piezas, caballo G4, y bueno, se ve ya como el ataque de las blancas se está haciendo muy fuerte, ¿no? Se está amenazando jugar H6, jugar caballo F6, así que, bueno, el negro, perdón, decide eliminar una pieza del ataque, el alfil de F4, pero ahora después de G por F4, el blanco ya tiene la ruptura deseada en F5 y además no solo eso, sino que se abre la columna G para atacar al rey. Continúa entonces, torre por A3, ¿verdad? Ganando, bueno, dicho peón que era la amenaza también de haber jugado torre B3. Torre por A3, alfil por A3. El negro consiguió ya algo concreto en el flanco de dama, tiene un peón pasado, pero no le va a ser suficiente porque el blanco tiene ya sus piezas muy bien ubicadas para el ataque en el flanco de rey y el negro vemos como todas sus piezas están concentradas en el flanco de dama. Le va a costar mucho pasar a lograr defender el ataque en el flanco de rey. Siguió F5, la ruptura que estábamos buscando, que además, bueno, amenaza peón por y el peón de E6 quedaría débil, o también, ¿por qué no?, amenaza F6, en una jugada que también dejaría bastante débil el enroque de las negras. Por lo tanto, el negro decide comer, le parece lo más conveniente, y ahora, por supuesto, el blanco no va a capturar de alfil, porque los alfiles son piezas que actúan a larga distancia, sino que captura de caballo. De esa manera ya el caballo está mirando el punto G7. Alfil F8, justamente llevamos una pieza a la defensa para sostener dicho punto de G7. Y el blanco sigue incorporando piezas. Bueno, aprovechamos que el caballo vino a F5, ahora le damos paso a la dama. Dama F4. El negro juega alfil C8 para, por supuesto, tratar de eliminar a las piezas atacantes. Y una jugada muy buena, caballo G5. Se está mirando ya el punto H7 y también hay una amenaza directa, ¿no? Por ejemplo, caballo H6 y dama por F7. Entonces el negro juega torre A7 para defender justamente dicho punto. Y la jugada de acá de las blancas es muy buena. Caballo por H7. Si el rey captura, pasa que viene caballo E7 y estamos recuperando, ¿verdad?, en C6 con ataque doble, además. Así que no se puede capturar el caballo en H7. Las negras jugaron A4, bueno, tratando de avanzar el peón pasado. Y ahora una jugada que me gustó también mucho. Vamos a ver el remate de la partida. Por supuesto, acá el blanco se nota que ya está llegando con mucha fuerza. Hay más de una jugada que gana. Pero, bueno, es muy instructiva la forma que lo realiza Cornet. La torre de E1 no está participando en el ataque. Y siempre es bueno, en caso de que, por supuesto, podamos realizarlo, que todas las piezas participen. Y para eso, el blanco realiza la jugada rey H2. Con la idea de que la torre venga a G1 y se incorpora el ataque en la columna G. Las negras siguieron con A3. En vista de que no pueden pasar muchas piezas más a la defensa. Y torre G1.
Rey por H7, porque bueno, tampoco había muchas más opciones, ¿verdad? Si el negro quiere continuar con A2 para tratar de coronar, entonces hay una táctica muy bonita, ¿no? Había un tema de mate, que era caballo F6, y si rey H8, viene dama H6. Un lindo mate, ¿verdad? De hecho, bueno, un modelo muy típico, conocido como el mate árabe, que es un mate donde colaboran entre sí la torre y el caballo para crear esta figura de mate hacia el rey. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer las negras? Bueno, capturar, o al menos esa fue la solución que Jesús Martín intentó en esta partida. Pero de nuevo, viene un mate muy lindo, otra figura de mate, y es que resulta que el blanco incorporó todas sus piezas de manera correcta. Para que haya táctica en la partida necesitamos de situar muy bien nuestras piezas, y eso fue lo que realizó el gran maestro Cornet en esta partida. Viene caballo E7 de igual forma, y después de F5, ¿no? Tratando de demorar un poco más el ataque, no importa porque viene E por F6, peón al paso. Bueno, de hecho, después de caballo E7 directamente el negro abandonó, pero bueno, el mate es bastante lindo. Sigue E por F6, rey H8, y ahora de nuevo, misma figura de mate. La razón es que nuestro alfil está colaborando también desde C2, como decíamos. El alfil es una pieza de largo alcance y por lo tanto desde C2 nos está colaborando para dar el mate, así que viene la bonita dama H6. E por H6 y nuevamente torre G8 mate. En vista de esto, ya directamente después de caballo E7, por supuesto, las negras abandonaron. Bueno, espero que les haya sido de utilidad el video. Fue una linda partida de ataque y que me parece muy instructiva por el tema de cómo manejar, ¿verdad?, los ataques, el juego por los flancos en las posiciones cerradas. Nos veremos en una próxima.